Hemos estado hablando a lo largo del curso de diversas temáticas que tienen que ver con problemas donde se integran temas de conservación con temas de desarrollo local. Sin embargo, no hemos hablado hasta ahora de un tema que es importante, que tiene que ver, o lo hemos hablado tangencialmente, que tiene que ver con cómo nosotros podemos generar información que es importante para la toma de decisiones, o cómo efectivamente, ¿cierto?, nosotros podemos comprender o tener una visión general de las opiniones de las personas en un territorio. Por lo tanto, hoy día vamos a hablar de métodos con los que contamos para generar información de diagnóstico. En este caso, vamos a hablar de diversos métodos que consideran desde encuestas hasta talleres. La guía que les recomiendo bastante, les voy a dejar el link también, la guía o el material de guía que les recomiendo bastante y en el cual se basa esta clase es el texto que ven aquí a la derecha, que se llama Llevando a cabo investigación en conservación, una perspectiva de ciencias sociales. Este libro es bastante bueno en términos de que es un libro de ciencias sociales pensado para personas que vienen primariamente de otras disciplinas, particularmente el área de la conservación. Por lo tanto, es una ayuda bien importante cuando la formación primaria, ¿cierto?, no es, por ejemplo, de socióloga o sociólogo. ¿De qué método vamos a hablar hoy? Y quizás más de alguna de ustedes va a usar este tipo de metodologías, por ejemplo, en sus tesis y casi con certeza en su vida profesional posterior. Vamos a hablar de métodos que incluyen desde observación participante, entrevistas cualitativas, grupos focales, cuestionarios, talleres participativos y vamos a nombrar algunas técnicas como el mapeo participativo. Vamos a partir con la observación participante. La observación participante es esencialmente un proceso, ¿cierto?, de observación y participación en la vida comunitaria que nos es útil para comprender en profundidad el problema social de interés. Esencialmente implica, ¿cierto?, como el nombre bien indica, hacerse partícipe de las actividades de la misma comunidad. Por ejemplo, en este caso, aquí hay un investigador, ¿cierto?, participando en las comunidades, en las actividades de una comunidad, en este caso de pesca, ¿cierto?, con una comunidad que esta foto no sé si es en Sudamérica o en Centroamérica. ¿Ya? En este caso es necesario el registro de la información de forma sistemática a través de guías de observación, grabaciones, etc. ¿Qué es importante considerar? Este tipo de levantamiento de información toma mucho tiempo. ¿Por qué? Porque en el fondo hay que hacerse partícipe de la vida comunitaria y en el fondo ir generando las confianzas como para que la vida comunitaria se realice y se registre con normalidad, ¿cierto? Y no con el hecho de que hay un externo involucrado. Por lo mismo requiere experiencia y uno de los problemas que puede generar es que tiene la posibilidad de generar sesgo. Justamente en el mismo proceso de generar esta inmersión en la vida comunitaria, ¿cierto? Se van a generar afinidades, se van a generar feelings con las personas que pueden sesgar parcialmente las opiniones de quien levanta la información. También existe la alternativa no participante, ¿cierto? En este caso, simplemente observar las actividades o la vida comunitaria sin necesariamente participar en ella. Entrevistas. Este va a ser parte importante del foco de lo que vamos a conversar. Primero, las entrevistas son importantes porque proveen información de contexto. En general, nos permite profundizar en temas, ¿cierto? Especialmente cuando estamos hablando de entrevistas cualitativas, nos permite generar ideas y también las bases para estudios cuantitativos. Por otro lado, nos provee información profunda sobre perspectivas, visiones, motivaciones del informante y tiene la gracia que son flexibles. Las entrevistas, particularmente cuando son entrevistas semi-estructuradas o no estructuradas, ¿cierto?, nos permiten esencialmente
conocer en profundidad una temática. Cuando nosotros hablamos de encuestas, por ejemplo, cuestionarios, en muchos casos el rango de respuestas posibles ya viene prelimitado, y eso significa que no vamos a poder profundizar, quizás vamos a poder entender que una fracción de la población está de acuerdo con algo y una fracción está en contra con algo, pero no necesariamente vamos a poder entender el por qué, ¿cierto? Y en muchos casos, especialmente si nosotros vamos a hacer un diagnóstico de corte territorial, no basta solamente con entender cuál es la posición, sino el por qué se tiene esa posición. O en temas de interés nuestro, ¿cierto? Nos es importante no solamente saber cómo las personas hacen algo, ¿cierto? Por ejemplo, un tema recurrente es cómo manejan el ganado, o si tienen ganados en el monte, sino que también el por qué. Si queremos abordar esa problemática, ¿cierto? No nos basta saber que un problema existe, ¿cierto? Nos interesa conocer el por qué ocurre. Y en eso recuerden nuestros modelos conceptuales, ¿cierto? Nosotros no nos basta solamente con decir el problema es tal. Necesitamos entender las raíces de ese problema. Y en ese contexto las entrevistas suelen ser un buen camino para profundizar en las distintas problemáticas que se encuentran en cuestión. Las entrevistas, particularmente en lo cualitativo, la entrevista destinada a generar información cualitativa, en general se estructuran en forma de conversación, ¿cierto? Pero es muy importante que nosotros mantengamos una postura que permita que la mayoría de la conversación, ¿cierto? La mayoría del diálogo de la información provenga de él o de la participante y no de él o de la investigadora. ¿Por qué? Porque mientras más hablemos nosotros, más vamos a inducir la respuesta de quienes participan en el trabajo. Por lo tanto, quien entrevista debe participar neutral. ¿A qué me refiero con neutral? Nuestro rol no es mostrarnos a favor o en contra de la postura de la persona que está siendo entrevistada, ¿cierto? Nuestro rol es mantenernos interesados, pero no necesariamente manifestar nuestras propias posturas. Y ese es un tema súper importante a considerar, por cuanto cuando nosotros realizamos entrevistas o encuestas, en muchos casos nos va a tocar escuchar opiniones que pueden ser muy distintas a lo que nosotros pensamos, creemos, queremos o valoramos. Y en ese contexto, nuestro rol, ¿cierto?, es entender la postura de él o de la participante y no necesariamente, ¿cierto?, llevar a la persona a una postura cercana a la propia. O de hecho eso no debiese ocurrir, ¿cierto? Porque nuestro interés es conocer la perspectiva de la otra persona, ¿cierto? No convencer a la otra persona de que adopte nuestra perspectiva. Por lo tanto, debemos mantenernos neutrales, pero también mantenernos interesados en la conversa. Muy importante, y este es un tema súper recurrente, es el hecho de que nosotros cuando trabajamos con entrevistas y en realidad con cualquier método de ciencias sociales, las personas que participan tienen el derecho a no responder. Y eso es tremendamente importante. Una persona que acepta participar en un estudio no necesariamente, o en un diagnóstico, no necesariamente está aceptando responder todo lo que uno pregunte. Y eso implica de que si una persona se niega a contestar una pregunta, o incluso en la mitad de la entrevista decide retirarse, ¿cierto? No quiere participar más, la persona es libre de hacerlo, ¿cierto? Y eso nos obliga, de hecho, a retirar a la persona del estudio. Las personas también tienen derecho a que uno no comente a otros lo que la persona dijo sin autorización. También ese es un tema importante. Es común, especialmente cuando hay poca experiencia, que alguien entreviste o tenga una encuesta y 3 casas más allá comente o pudiese comentar que incluso para generar afinidad o confianza su vecino me dijo tal cosa. Eso no se puede hacer, ¿ya? Las encuestas en general son confidenciales, a menos que se indique lo contrario, y por cierto requieren un consentimiento informado. Y como muchas cosas a la vida, ¿cierto?, recuerden que no es no. Eso implica que si una persona dice que no quiere participar, nosotros no debemos seguir insistiendo. Se da las gracias y pasamos a la siguiente casa o a la siguiente entrevista. Si una persona no quiere responder una pregunta,
nosotros no debemos decir, pero ¿por qué ya? Pero si no están, no, jamás, ¿cierto? El no es no, y eso significa que si no quiere responder a la pregunta, ¿cierto? Y quiere participar en la entrevista, podemos seguir con la pregunta siguiente. Eso es un aspecto fundamental del trabajo con personas, ¿cierto? Consentimiento informado no es no. ¿Qué tipo de diseños contamos para abordar estos trabajos? Tenemos diseños no probabilísticos y también diseños probabilísticos. Los diseños no probabilísticos, como el nombre indica, ¿cierto? Se refiere a muestreos donde la selección de los y las participantes no corresponde a una muestra al azar, ¿cierto?, de la población. ¿Ya? Recordarán que cuando hablamos en ciencias biológicas también estamos hablando en una lógica muy similar, ¿cierto? En general tenemos diseños probabilísticos y alternativas que son por conveniencia. Cada uno tiene ventajas y desventajas. En la ciencia biológica en general preferimos casi siempre los diseños probabilísticos. ¿Ya? En ciencias sociales varía un poco según los objetivos los objetivos del trabajo o los objetivos del diagnóstico. No siempre queremos un diseño probabilístico y no siempre es el camino directo a seguir, ¿cierto? ¿Qué tipos de muestreos no probabilísticos podemos tener? Muestreos por conveniencia, esencialmente factibilidad, personas que conocemos, personas que podemos acceder, etc. Muestreos por cuota, que corresponde a esencialmente representar un cierto grupo de personas claro, un cierto número de personas, por ejemplo, por tipo de actor. Muestreo dirigido, particularmente esto suele ser el caso cuando nosotros apuntamos a actores clave y a lo mejor nosotros no vamos a estructurar nuestra entrevista a toda la comunidad, pero a lo mejor nosotros vamos a estructurar nuestra entrevista a los actores clave, ¿cierto? Vamos a realizar un mapeo de actores y posteriormente lo que vamos a hacer va a ser encuestar, por ejemplo, o entrevistar, más que encuestar, entrevistar, por ejemplo, a la presidenta del sindicato, al presidente de la asociación indígena, al presidente del comité de adelanto, a la presidenta del centro de padres, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a tener un conjunto de actores clave definidos y nosotros a lo mejor, ¿cierto?, en nuestras entrevistas para poder comprender cómo funciona la comunidad y las dinámicas de la comunidad, en vez de una muestra al azar de la población, ¿cierto?, vamos a acercarnos a entender y comprender la situación a través de actores clave, por ejemplo, dirigentes sociales. Otra alternativa es el muestreo, el bola de nieve, el snowball sampling, que se ilustra en la figura, donde nosotros vamos a llegar inicialmente a ciertos informantes clave o personas a las que nosotros somos referidos. Una vez que nosotros entrevistamos a esas personas, nosotros vamos a pedirle a dichas personas, ¿cierto?, que nos provean un grupo de personas adicionales a las que nosotros podríamos entrevistar, y así sucesivamente, ¿cierto? De esa forma, claro, nosotros vamos a poder alcanzar a un grupo relativamente más grande de personas, pero en este esquema de bola de nieve, ¿cierto? Donde nosotros en realidad vamos a ir llegando a las y los participantes siendo referidos por otros participantes. Todos estos caminos, ¿cierto?, tienen la ventaja, ¿cierto?, de que posiblemente nos aumenta la posibilidad de obtener respuestas. También tienen la ventaja, ¿cierto?, especialmente si nosotros necesitamos identificar actores clave dentro de ciertos grupos, que podemos llegar directamente a esos actores, lo que probablemente no sea tan fácil si es que nosotros tenemos un muestreo al azar. Puede ser muy positivo además si nosotros necesitamos actores claves que a lo mejor no son mayoritarios y que realizan actividades de interés. Por ejemplo, si nosotros estuviésemos trabajando con temas de cacería, ¿cierto? La mayoría de la gente no caza. Además, la cacería hoy día en muchos lugares es impopular. Por lo tanto, probablemente la mejor forma de poder tener una muestra representativa, o perdón, no una muestra representativa, un número adecuado de cazadores para comprender la actividad, ¿cierto?, sea, por ejemplo, por bola de nieve. ¿Por qué?
porque lo más probable es que quienes casan se conozcan entre el mismo grupo, nos puedan ir refiriendo a otras personas. A la medida que generemos confianza con ciertas personas que casan, esas personas nos van a poder referir a otras y efectivamente vamos a poder tener una visión un poquito más completa del mundo de las y los cazadores. ¿Se fijan? Esos son aspectos positivos de los diseños no probabilísticos. Aspecto negativo de los diseños no probabilísticos, y eso es tremendamente importante a tener en cuenta, es que no son representativos de la sociedad, ¿cierto? Esencialmente no es representativo de la sociedad. ¿Por qué? Simplemente por el hecho de que la muestra no proviene de la sociedad, es una muestra elegida de acuerdo a ciertos criterios, y puede ser que lo que nosotros estemos representando ampliamente en nuestro trabajo, ¿cierto? A lo mejor es una visión minoritaria dentro de una comunidad, ¿cierto? Por ejemplo, piensen en el caso que les nombré de cazadores, ¿ya? No necesariamente en un muestreo por conveniencia, ¿cierto? O en bola de nieve o en otros vamos a tener una buena representación de la opinión pública con respecto a un tema. De hecho, un ejemplo de muestreo o similar a muestreo por conveniencia son muchos de las encuestas en línea. Y si se fijan, las encuestas en línea inducen muchísimos sesgos y uno tiene que tener harto cuidado. De hecho, yo en lo personal, las diversas encuestas en línea tengo opiniones limitadas al respecto, opiniones o las interpreto con cautela, justamente por el hecho de que quien responde en línea, ¿cierto? Normalmente tiene muchos sesgos involucrados. ¿Qué sesgos están involucrados? Uno, tener internet. En un país como el nuestro, que ya tiene acceso a alto internet, ¿cierto? Pero internet, el acceso a internet no necesariamente representa o llega de igual forma a todas partes de la sociedad, ¿cierto? Primero hay un sesgo hacia los sectores más acomodados, sin ninguna duda. Segundo, dado que hay internet y ahora se ha masificado mucho más a través de los smartphones y todo eso, dado que hay acceso a internet, también poder acceder a internet implica ciertos niveles de escolaridad, porque no basta con tener acceso a internet, también implica lectura, etcétera. Tercero, para responder una encuesta por vía internet, normalmente eso ocurre por dos motivos. Tres. Un motivo es que el tema es muy de nuestro interés y estamos muy a favor y por lo tanto opinamos. Opción 1. Opción 2. El tema es muy de nuestro interés, estamos muy en contra y por lo tanto opinamos. Entonces ahí nos va a generar una visión quizás más polarizada sobre un tema, no sé si les suena conocido, ¿cierto? Opción 3. Conocemos o tenemos cercanía con las personas que están haciendo la encuesta y bueno, les queremos ayudar, ¿cierto? O llega vía WhatsApp, respondan a esta encuesta que está haciendo un estudio un amigo mío. Entonces se fijan, en general, los criterios que van a llevar a que alguien responda no son un muestreo representativo de la sociedad, ¿cierto? Son un muestreo esencialmente de personas que tienen acceso a Internet, tienen, además del acceso a Internet, tienen el suficiente capacidad o formación, ¿cierto?, que permita esencialmente acceder a las plataformas, poder interactuar adecuadamente, completar formularios, etcétera, ¿cierto? Lo que, por cierto, está mucho más desarrollado en la población joven que, por ejemplo, en la tercera edad. Tercero, selecciona principalmente quienes tienen intereses muy fuertes y no necesariamente hay muchos temas donde quizás la mayoría de la población no tiene un interés fuerte y esa visión se pierde o no se representa. Entonces, se fijan, se pueden inducir muchísimos sesgos y eso implica no que no hagamos encuestas online, sino que tengamos mucho cuidado y responsabilidad en la interpretación de las encuestas online. ¿Cuántos entrevistados debiésemos tener? En realidad, esta respuesta es variable, ¿cierto? El cuánto de entrevistados va a depender, cuando hablamos de instrumentos cualitativos, va a depender esencialmente de cuántas personas nosotros necesitamos para ir representando o para ir generando información adicional. Y aquí llegamos a un concepto que es la saturación, que si se fijan, quizás alguna vez vieron algo similar
con el profesor Iván, cuando hablaban de pájaros, ¿cierto? Y que a lo mejor una pregunta, ¿cuántos puntos o cuánto tiempo se requiere? Es lo suficiente para que esencialmente no detectemos más pájaros. Entonces, acá es algo similar, obviamente no estamos hablando de pájaros, estamos hablando de información adicional, es decir, que agregando más entrevistados no agregamos información adicional. ¿Ya? Bajo ese principio de saturación, y recuerden que con las vías cualitativas nosotros estamos representando diversidad de opiniones, ¿cierto? En el caso de entrevistas semiestructuradas es común que la saturación se alcance con entre 10 a 50 entrevistas. Por otro lado, recuerden las entrevistas, y vamos a ver ahí, como son en profundidad, suelen ser bastante más largas, porque vamos a ver que en encuestas a veces suele ser muy frecuente tener 300, 400, 500 encuestas, 1000 encuestas, 5000 encuestas, pero con entrevistas eso es muy difícil de hacer, particularmente porque requieren un trabajo mucho más detallado y en profundidad. ¿Qué tipo de entrevistas tenemos? Tenemos entrevistas informales. Las entrevistas informales son conversaciones normales con mínima estructura que nos van a dar información de contexto y que también nos van a permitir cotejar información que se haya generado por otros métodos, por ejemplo, vía encuestas u otros, talleres, etc. Es fundamental la toma de notas y o la grabación, pero esto es muy importante, no es correcto grabar conversaciones sin que él o la interlocutora lo sepa y esté de acuerdo. Esto es un tema muy importante. No es correcto grabar conversaciones sin que quien está hablando con uno lo sepa. ¿Ya? En ningún ámbito, menos en este contexto, pero en ningún ámbito. Uno no puede ni debe grabar una conversación a escondidas. ¿Ya? Es un derecho, particularmente en general, pero es un derecho cuando se hace levantamiento de información, investigación, de quien participa, poder negarse a ser grabado. ¿Ya? Entonces, eso también para que lo tengan claro, ¿cierto? Si van a grabar una conversación, previamente la persona tiene que estar de acuerdo. Si la persona no está de acuerdo, no pueden grabar la conversación. En términos de entrevistas, también podemos seguir con entrevistas no estructuradas. Las entrevistas no estructuradas son conversaciones en profundidad, preagendadas, usualmente se enfocan en temas particulares y particularmente planteando que el interés es conocer la opinión de él o de la informante. No necesariamente implica un listado de preguntas sistemáticas. También, al igual que en lo anterior, se registra por medio de notas o grabaciones y en general se basa en informantes clave. Puede considerarse o no recompensar por la participación. Las entrevistas semiestructuradas, a diferencia de las anteriores, aquí ya tenemos una pauta de entrevista, contamos con un listado de temas a abordar, preguntas, y en general van a ser preguntas abiertas o temas de conversa. Las preguntas o los temas a plantear en una entrevista semiestructurada tienen que generar conversación, tienen que invitar a explicar detalles. No deben ser preguntas que apunten a que la respuesta sea un sí o un no, ¿cierto? Porque justamente el propósito de este tipo de entrevista es generar profundidad. Obviamente, en este contexto semiestructurado, es posible realizar preguntas adicionales y contrapreguntas. Justamente la idea es indagar en profundidad sobre ciertos temas. Es posible que las preguntas se estandaricen para todas las participantes o es posible también que existan diferencias en preguntas según quién es la persona entrevistada. En este caso, las entrevistas pueden ser largas y muy largas en algunos casos, lo que va a depender principalmente del informante involucrado. Entonces, acá, ¿qué tips tenemos para este tipo de entrevistas? Y también aprovecho de mostrarles la estructura que tiene este libro, que se lo recomiendo también para el ejercicio profesional. Primero, la guía de entrevista puede tener 5 o 6 tópicos generales o una lista más específica de puntos y preguntas, ¿cierto? Pero en general estamos hablando de un listado acotado de temas que vamos a tratar.
segundo tip importante es que las preguntas tienen que ser abiertas e invitando al detalle. A diferencia de los cuestionarios, las respuestas iniciales a cada pregunta, ¿cierto?, pueden ser seguidas con preguntas adicionales, comentarios, etcétera, buscando mayor detalle. Lo que indicaba antes, cuando se realizan entrevistas semiestructuradas con personas específicas o personas que tienen conocimientos particulares o especialistas, ¿cierto?, podemos preparar una guía distinta para dichos participantes. Y por otro lado, cuando estas entrevistas se tienen con una muestra de la población, puede ser completamente estandarizada, ¿cierto? Por ejemplo, ordenando las preguntas y usando exactamente las mismas palabras, lo que obliga a tener un piloto, o puede evolucionar desde una entrevista a la otra basada en la información que generemos. Y acá hay un ejemplo. Por ejemplo, esta es una entrevista, una guía de entrevista semiestructurada orientada a turismo en Zanzíbar. Y acá, el tipo de preguntas acá son 7 esencialmente. Dime qué haces y cómo te ganas la vida. ¿Cierto? Esto va a abrir, se fijan, esto no va a tener una respuesta rápida, ¿cierto? Puede ser que alguien responda, soy pescador. O qué sé yo. Entonces, pero nos invita, ¿cierto?, a profundizar, ¿cierto? Si alguien da una respuesta como esa, que es posible, ¿cierto?, podemos profundizar en qué pesca, cuánto tiempo lleva en ese trabajo, si le gusta, etc. Después, ¿qué cree usted que trae los turistas a esta área? O, dicho de otra forma, ¿qué les gusta de acá? También esto lo podemos expandir bastante. ¿Qué relación tiene la villa o su localidad, ¿cierto? Le pueden poner el nombre a la localidad, con los hoteles, ¿cierto? Nuevamente, es una pregunta amplia que nos va a orientar de que a lo mejor va a decir, mira, los hoteles que hay acá están súper desconectados, o realmente ellos son su negocio y no tienen mucho que ver acá, o a lo mejor van a decir, mira, quizás no tanto con la vía comunitaria, pero el hotel da pega, o a lo mejor, pucha, el hotel se ha involucrado harto con la comunidad y además de dar pega, ¿cierto?, permite que el hotel recomienda nuestros negocios o los turismos. Se fijan, puede haber una serie de espectros gigantes de respuesta ahí. Después, ¿qué tipo de turismo ayudaría a la villa y cómo? ¿Qué puede la villa ofrecerle a los turistas? ¿Usted cree que el turismo es bueno o malo para la villa y por qué? Si pudiese dar algunas guías para los turistas en el área, ¿qué incluiría? ¿Se fijan? Entonces, en este caso, es un pool acotado de preguntas, pero estas 7 preguntas nos pueden llevar a más de una hora de conversación, tranquilamente, ¿ya? Obviamente, el registro de la información que va a surgir de estas preguntas es fundamental. En muchos casos, la grabación va a ser esencial, porque probablemente va a ser difícil tomar nota manteniendo la conversación e invitar en profundidad si nosotros estamos escribiendo rápido todo lo que indica la persona. Entonces, probablemente lo más adecuado en este tipo de entrevista va a ser grabar en la medida de lo posible. ¿Qué aspectos son fundamentales? Primero, consentimiento informado. Esto es fundamental, especialmente cuando se grabará la conversa. Segundo, necesitamos abrir la entrevista con una pregunta amplia, ¿cierto?, no generando polémica. Nosotros necesitamos, en el fondo, cuando digo no polémica, me refiero a evitar preguntas que nosotros sepamos que generan división o en la sociedad o incluso en la localidad, ¿ya? No es la idea entrar con el problema directo, sino que la idea es generar confianza. Si nosotros entramos con un tema polémico de entrada o que genera división, en el fondo es muy probable que la entrevista o la participante quiera también entender cuál es nuestra posición sobre ese tema. Y en ese sentido eso va a generar confianzas o desconfianzas, ¿ya? Entonces la idea de la entrevista es que nosotros generemos confianza, ¿cierto? Y no desconfianza. Fundamental plantear preguntas que lleven a respuestas detalladas. Como nosotros podemos continuar, necesitamos profundizar sobre temas interesantes y también sobre aquellos que no nos quedaron claros.
necesitamos siempre evitar los lenguajes técnicos o muy formales. Esto es un tema súper clave que aplica en todos estos elementos del levantamiento de información desde la comunidad. Y ojo, que hay cosas que nosotros consideramos que nuestro lenguaje es normal, pero no necesariamente es normal en alguna localidad aislada, no necesariamente es normal en un sector rural, no necesariamente es normal en un sector urbano con otra generación, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que evitar lenguajes técnicos muy formales. Y de hecho, incluso hay palabras muy comunes para nosotros que son muy técnicas. Y les doy dos ejemplos. Servicio ecosistémico. Es una palabra, es un concepto extremadamente técnico, ¿cierto? Que probablemente no necesariamente sea comprendido de forma adecuada por la mayoría de la sociedad, y cuando me refiero a forma adecuada me refiero que nuestro interlocutor entienda por servicio ecosistémico lo mismo que nosotros estamos indicando por servicio ecosistémico. Así que es muy importante aclarar muy bien a qué nos referimos, ¿cierto? Quizás no preguntar por servicio ecosistémico, quizás hablamos porque hay agua en los esteros. Y otro concepto también que es mucho menos claro de lo que uno creería es biodiversidad. De hecho, hay una colega que hizo un estudio en la zona de la Campana Peñuela, y claro, hay una diversidad de conceptos asociados a biodiversidad, y no todo el mundo entiende lo mismo por biodiversidad cuando preguntamos por biodiversidad. Entonces, eso es un tema súper importante. De hecho, como anécdota también, les cuento que a nosotros nos ha pasado, alguna vez nos pasó en talleres, darnos cuenta de que nosotros hablábamos de cambio climático y habían participantes en el taller que no, el concepto de cambio climático lo entendían como que cambia el tiempo, ¿cierto? Que hoy día, que este invierno estuvo muy lluvioso, o perdón, que hoy día está muy lluvioso y mañana está seco. Y eso es cambio de clima. Entonces, ojo, que nuestro entendimiento técnico de un tema, ¿cierto? No necesariamente va a ser lo que nuestro interlocutor entienda sobre el mismo tema. Entonces, si nosotros vamos a hablar de cambio climático, es importante clarificar a qué nos referimos y que no estamos hablando de que el día, de que hoy esté más seco, mañana más lluvioso, ¿cierto? Si nosotros vamos a hablar de ciertos animales, preocúpense de que las personas entiendan de qué animales estamos hablando, porque cuidado, que hay nombres que cambian entre lugares, y si ustedes hablan, si nosotros hablamos, si yo nombro nutria acá, ¿cierto? Probablemente todas y todos van a entender que yo me refiero a un carnívoro. Probablemente van a pensar que yo estoy hablando de huillín, chungungo u otras nutrias del mundo. Pero ojo, que hay partes donde nutria se refiere al coipo, ¿cierto? Hay sectores en Chiloé donde la nutria es el coipo. No sé si en continente, pero en Chiloé sí nutria es coipo en muchos lugares, o al menos era. Hay lugares que la gente no le dice pudú al venado, perdón, venado al pudú. Perdón, bueno, pudú al pudú. Hay lugares donde el pudú es venado, ¿cierto? Hay lugares donde el puma, de hecho en campo en general, en muchos lugares no se habla el puma, se habla el león. Entonces, es súper importante que nosotros usemos el lenguaje adecuado al lugar donde nosotros estamos trabajando, ¿ya? En caso contrario, ¿cierto? Puede que tengamos una comprensión inadecuada del problema, no por un problema de los informantes, sino que por un problema de que nuestro lenguaje no fue el adecuado a las circunstancias y al lugar donde nosotros trabajamos. Entonces, eso es esencial. ¿Ya? Y cuidado, siempre valía en el lenguaje en términos de que nosotros consideramos normal muchas cosas porque en nuestro medio se habla de esa forma, y hoy día eso se acentúa más porque además vía redes sociales nosotros creamos una burbuja de personas que son iguales a nosotros, de personas y puede ser una burbuja muy grande, pero creamos burbujas y realidades de personas donde si alguien no me gusta mucho lo que dice, lo elimino nomás, o que no lo vea. Eso en Facebook, Twitter o Instagram o cualquiera de esas, es fácil. Pero el mundo real no es así. El mundo real tiene mucha diversidad, y en eso nosotros tenemos que adecuarnos
es nuestro rol adecuarnos a las y los participantes, no de las y los participantes adecuarse a nosotros. Así que ojo con el lenguaje técnico, con el lenguaje muy formal, y también agregaría con el lenguaje muy propio de donde nosotros vivimos, ¿ya? En el fondo hay las diferencias urbano-rural que existen, etc. Por otro lado, también es importante ser capaz de darse cuenta cuando hay situaciones que obliguen a frenar la entrevista. Por ejemplo, puede pasar que alguno de las o los interlocutores se canse con la entrevista, se enoje con la entrevista, se moleste con la entrevista, tuvo un inconveniente durante la entrevista, ¿ya? Por lo tanto, también hay que estar atentos a situaciones que nos puedan obligar a detener la entrevista. Y por último, hay que validar. Y esa validación se puede hacer intra-entrevista o también con validación cruzada cuando se plantea un tema en una entrevista, ¿cierto? Ese mismo tema puede ser levantado en otra entrevista, obviamente sin cruzar la identidad de quien lo dijo, pero hay temas que uno puede ir cruzando para ver si son patrones o en realidad son hechos aislados, etc. Posteriormente, contamos con los grupos focales, ¿ya? Los grupos focales son esencialmente grupos de discusión, tienen 6 a 8 personas, en general grupos chiquititos. En términos analíticos, la unidad de muestreo es muy poco clara. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros hablamos de entrevistas y especialmente encuesta, para fines de tamaño muestral, ¿cierto? Cada persona constituye un entrevistado o entrevistada, o un encuestado o una encuestada. Si nosotros entrevistamos a 600 personas, ¿cierto? Digámoslo así, nuestro N es 600. Si nosotros trabajamos con grupos focales de 8 personas y tenemos 10 focus group, ¿cierto? Con personas distintas, no está tan claro que nuestro N sea 80. ¿Por qué no está tan claro? Porque como nosotros vamos a trabajar con grupos, la unidad de muestreo no es la persona, ¿cierto? Es el grupo, pero el problema es que el grupo se conforma también de forma artificial. Nosotros lo convocamos, ¿cierto? Quizás puede ser, a menos que los focus sean por comunidad o por grupos de actores, ¿ya? Lo que puede dificultarnos generalizar los resultados. Los grupos focales son útiles para identificar ideas, problemas, explicaciones a problemas, etc. Y aquí el rol de la facilitación es fundamental, ¿cierto? La preparación de los focus también es esencial y duran de 1 a 3 horas. ¿Qué puntos importantes tiene? La discusión se estructura en torno a un número limitado de preguntas. Por ejemplo, aquí dice 4 a 12. Nos permite profundizar en distintos temas. Y ojo, 4 a 12 preguntas es poco, pero piensen que tienen un grupo de 8 personas, ¿cierto? Con 12 preguntas, o con, dejémoslo en 4 preguntas por 8 personas, ¿cierto? Si cada persona habla 2 minutos sobre cada pregunta, y la idea del focus es que además haya discusión, pero asumamos que cada persona solo habla 2 minutos, que es muy poco, por cada pregunta, calculen, 8 personas por 2 minutos, 16 minutos por cada pregunta. ¿Ya? Estaríamos hablando solo con 2 minutos, prácticamente sin discusión, ya estamos en más de 1 hora. ¿Ya? Entonces, y obviamente en un focus group no esperamos que cada persona hable 2 minutos, esperamos que las personas interactúen, discutan, ¿cierto? Tengan opiniones diferentes, y eso va a tomar sin duda más tiempo que 2 minutos. ¿Ya? Por lo tanto, el número de temas tiene que ser muy limitado. Si ponemos 12 preguntas, ¿cierto? Y ahora pongámosle realismo, digamos 5 minutos por persona por pregunta, y son 8 personas, calculen. Son 8 personas por, ¿cuánto dije? 5 minutos. Son 40 minutos por pregunta, por 12 preguntas. No se ve muy viable el focus. ¿Se fijan? Entonces, esto es un tema bien importante, el acotar bien los temas a discutir, especialmente si queremos profundizar, que es el objetivo central. ¿Qué ventaja tiene el focus versus otras alternativas? Nos permite mayor reflexión y profundizar en temas que entrevistas individuales. De repente alguien va a dar una opinión
¿cierto? Sobre un tema, y otra persona, el mismo focus, puede decir, oye, sí, pero acuérdate de lo que pasó tal vez. Y otro dice, ah, ¿verdad? Sí, entonces vamos a profundizar en algo que a lo mejor en la entrevista se hubiese perdido. ¿Por qué? Porque esa falta de interacción de ideas, ¿cierto? Impidió que se profundicen temas, se junten distintas perspectivas y se comprenda a mayor profundidad. Entonces, es un punto positivo del focus. ¿Cuál es la desventaja? Las opiniones son influidas por los participantes. Se pierde la variación entre las personas, ¿cierto? Con los focus probablemente vamos a obtener una apreciación de más homogeneidad de la que realmente existe. Ojo con lo mismo en el caso de los talleres, ¿cierto? En el fondo son instancias que en el fondo nos reducen la varianza, nos pueden generar la opinión de que las personas son más parecidas, ¿cierto?, de lo que en realidad son. Y de hecho, en la misma lógica está eso, ¿cierto? Estamos hablando de una opinión grupal. Y lo otro es que también lo que suele pasar acá y en talleres es que las opiniones más fuertes pueden opacar o incluso silenciar a otras opiniones, ¿cierto? Especialmente quien tiene una opinión minoritaria. Y ojo que una opinión minoritaria simplemente implica que hay una menor fracción de las poblaciones que están de acuerdo con esa postura, pero no implica que esa opinión minoritaria necesariamente sea equivocada, ¿ya? En el fondo, las opiniones minoritarias pueden ser silenciadas por las opiniones mayoritarias. Y ese es un punto a considerar, tanto con talleres grupales, o sea, focus group, talleres, y es un punto relativamente a favor también de poder levantar las perspectivas individuales, ¿ya? Porque no todo el mundo va a dar una opinión minoritaria, no todo el mundo va a estar dispuesto a entrar a un conflicto, ¿cierto? Porque especialmente cuando son temas más importantes, a lo mejor una opinión disidente, ¿cierto?, va a generar conflicto y no todo el mundo está dispuesto a asumir ese conflicto, especialmente si se autopercibe como minoría, ¿ya? Si es que dice, pucha, somos 8 personas y yo soy el único que piensa distinto, mejor no. ¿Se fijan? Entonces, esa es una desventaja del focus group y es una ventaja de la entrevista y de las encuestas, ¿cierto? Por eso va a depender mucho la pregunta y son herramientas complementarias, ¿ya? ¿Qué recomendaciones hay? Preparación, ¿cierto? Se recomienda agrupar gente con características similares en cada grupo. ¿Con qué finalidad? En parte, ¿cierto? Porque si tenemos múltiples grupos nos interesa reflejar las distintas opiniones y justamente la profundidad va a venir de esto, pero también la posibilidad de que las ideas distintas, ¿cierto?, no se pierdan, ¿ya? Que para nosotros es súper importante tomar las distintas perspectivas. Segundo, tener grupos relativamente pequeños, ¿cierto? No más de 8 personas. Mantener diseños simples, lo que hablábamos antes, ¿cierto? Tópicos esenciales y no sobre expandirnos porque no nos va a dar el tiempo. Facilitación, fundamental, es clarificar las normas de la participación antes de iniciar. Por ejemplo, si hay tiempo para responder, indicarlo. Si es que hay un orden, explicarlo y explicitarlo antes, ¿cierto? Las normas de participación son fundamentales. Segundo, clarificar que no hay respuestas correctas y respuestas equivocadas. Y eso es súper importante en general en todo tipo de forma de levantar información, ¿cierto? Nosotros no estamos juzgando, no es una prueba en primer lugar, y eso lo planteo también porque a veces ciertos cuestionarios, no tanto en esta instancia, pero hay cuestionarios que uno ve que parecen más una prueba que un cuestionario. No hay respuestas correctas, no hay respuestas equivocadas. Nosotros no debemos tratar en esta instancia de inducir, ¿cierto?, respuestas. Al contrario, a nosotros nos interesa conocer lo que piensan las personas y por qué lo piensan las personas, ¿cierto? No tratar de que salga A o que salga B. Eso de hecho, son mala práctica. Tercero, nosotros necesitamos introducir cada tema, pero minimizar nuestras opiniones personales, ¿cierto? Puedo dar un ejemplo. Si nosotros vamos a hablar de especies invasoras, ¿ya? Nosotros podemos, por ejemplo, y queremos conocer las perspectivas,
nosotros podemos plantear que, bueno, vamos a hablar sobre el problema o sobre la temática de los conejos en Chile Central, etcétera, etcétera. Pero si nuestra postura es conocer qué piensa la gente de los conejos o de las acciones que hay que tomar, por ejemplo, con las truchas en los ríos, ¿cierto? Y nosotros queremos profundizar, si nosotros partimos indicando todo el daño que generan las truchas y que hay que eliminarlas, y etcétera, etcétera, ¿cierto? Probablemente vamos a opacar opiniones que para nosotros es importante levantar, porque resulta que las truchas, ¿cierto? Aunque en conservación no nos gusten mucho, o nada en realidad, en el fondo a lo mejor puede que parte de nuestros actores, emprendimientos locales de turismo, vivan de las truchas, ¿cierto? Y quizás el planteamiento nuestro, nuestra postura inicial, ¿cierto? Silencie sus opiniones. ¿Por qué? Porque claramente nosotros, al estar contra las truchas, también estamos contra su modo de vida, por cierto. Y en ese caso, a lo mejor se opaquen ciertas opiniones, no podamos comprender su postura, y eso nos cierra la oportunidad de encontrar soluciones. Esto es súper importante. Y a lo mismo se asocia que el facilitador o facilitadora tiene que mantener neutralidad de las opiniones, ¿cierto? No es súper importante, y eso en ámbito general, en el fondo, a todo nivel, ¿cierto? Y en eso, esa neutralidad de opiniones incluye opiniones políticas, incluye opiniones religiosas, incluye otro tipo de opiniones que finalmente puedan inhibir la participación de las personas, ¿ya? Al cerrar un tema, es importante resumir brevemente las opiniones, ¿cierto? Cosa de ver que estamos de acuerdo, esencialmente con los acuerdos de la discusión. Y muy importante que quien facilita no sea la misma persona que está tomando nota. Es poco factible facilitar y tomar notas al mismo tiempo. Y las opciones son grabar o que otra persona tome las notas, ¿ya? Entonces, estos son puntos súper importantes en este caso. Vamos a parar acá unos minutitos